Saludos, bienvenidos. Vamos a abrir una nueva edición de La Lengua Desatada y hoy vamos a hablar, entre otras cosas, de mondongos y de chichas, por ejemplo. Son palabras que tienen que ver con una tradición de nuestra cultura tradicional, que es la matanza del cerdo. Hoy vamos a hablar, claro, para esta cuestión, como es habitual, con un filólogo y etnógrafo que es Paco Blanco. Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues encantado de venir una vez más a compartir este rato que tanta gente sigue, además, es fantástico, ¿no? Que compartamos en torno a la lengua, a las palabras, a la comunicación sobre la cultura, es fantástico. Así es, estamos encantados de tener todos los seguidores que además interactúan con nosotros y ya saben siempre que pueden hacerlo a través de las redes sociales, de internet, de nuestro correo y plantearnos lo que ellos deseen. Paco, estamos en un momento en el que en cada fin de semana nos encontramos que hay actividades en torno a la matanza tradicional en los municipios de Salamanca. Todavía nos quedan unos días. Y bueno, incluso la Diputación de Salamanca decidió en un momento dado, dijo, bueno, vamos a hacer un calendario de matanzas tradicionales porque se solapaban, ¿no?, unas con otras. No sé si decir que ha vuelto el auge, ha empezado a tener auge de nuevo esto de la cultura tradicional y la matanza. Bueno, es algo en fin, que se viene haciendo desde tiempos ancestrales en casa y ahora pues se ha empezado a tirar del hilo y se quiere, como ahora se dice, pues sacar a la luz, ¿no?, y darle más valor. Yo creo que esto responde a una especie de movimiento de recuperación de tradiciones, pero también de la creación de lo que yo llamo una neofiesta. Estas fiestas tradicionales de la matanza no existían. La matanza, que se vivía como una fiesta, en realidad no era una fiesta, pero ahora sí, y esto ya tiene connotaciones turísticas, en fin, tiene muchas connotaciones que son interesantes. En todo caso, lo que sí es verdad es que responde, digamos, a una necesidad de mantener. En el mundo de la tradición hay una cosa muy curiosa, Ana, y es que todo aquello que ha formado parte del conglomerado cultural, es decir, lo que eran ritos, liturgias, cuando desaparecen tienden a convertirse en mitos, es decir, quedan fosilizados en las leyendas, quedan fosilizados en algunas fiestas y a veces no sabemos descifrarlo porque responden a ritos que ya desaparecieron. Pues eso está pasando con la matanza. La matanza era un rito complejo, de muchísimos elementos. Yo siempre dije que la matanza era un libro abierto. Hay tanta información en una matanza que verdaderamente es difícil descifrarla si tú no conoces las claves para comprender un poco qué hay detrás de cada elemento, de cada costumbre, de cada tradición. En cualquier caso, sí que la matanza, esta neofiesta, se ha construido muy bien y yo creo que la Diputación ha hecho un calendario interesante y sobre todo ha puesto orden un poco para que no se solapen unas con otras. En el momento, ten en cuenta que las matanzas comienzan en noviembre y terminan normalmente ahora en el mes de marzo. Salvo, es curioso porque hay, y ya me atrevo a hacer un anticipo, hay una cosa que cuando la gente ya se quedaba sin carne, se quedaba sin chorizo, hacía lo que llamaba la matanza de Antudia, que es una palabra muy salmantina. ¿Ah, Tú sí? la buscas en el diccionario de la Academia y te remite a Salamanca, ¿no? ¿Y cuándo era eso, dices? La matanza de Antudia, que la palabra Antudia no solo se utiliza para la matanza, se utiliza, por ejemplo, para el vino. El primer vino que se empieza a beber es el de Antudia. Lo que llaman en los pueblos las primeras carnes. Matan un cerdo o compran unas carnes para hacer unos primeros chorizos para no quedarse sin nada. Y luego ya hacen la matanza. Un entrenamiento, ¿no? Un entrenamiento para la matanza de verdad. Claro, sí, de alguna manera es eso, el no quedarse a la intemperie de la alimentación tradicional que suponen los elementos de la matanza. Claro, has dicho algo muy interesante y es ahora en muchos casos se ha convertido ya en un elemento turístico, pues gente que intenta rebuscar un poquito en el pasado, recordar lo que hacían sus abuelos o que han oído en casa, pero es que en aquel momento la matanza era una cuestión de pura subsistencia, por eso era tan importante, ¿no?, que todo saliera bien y que no se malograsen los chorizos y en fin, todos los alimentos que iban a dar de comer a lo largo de mucho tiempo, ¿no, Paco? Sí, la matanza era una ceremonia crítica, en el sentido de que era el final de una etapa de alimento con cierto esfuerzo de un cerdo, de engorde del cerdo, y después ahí de alguna manera se aseguraba, entre comillas, y había que utilizar todo aquello que permitiera esa seguridad, se aseguraba la alimentación del campesino y del labrador, pues prácticamente durante todo el año en determinados momentos, en determinadas actividades. Así que claro que era un momento crítico y por eso se intentaba, digamos, favorecer al máximo, ya no solo con la
climatología que funciona como funciona, pero el campesino sabía muy bien cómo jugar contra la adversidad meteorológica, si venía un año húmedo, en fin, si venían muchas nieblas, etcétera, sino que también a la hora de alguna manera, proteger desde el punto de vista espiritual, del punto de vista mágico, evitar que hubiera un mal de ojo, pues había fórmulas para garantizar de acuerdo a la creencia tradicional. Claro, hoy día ya todo se ve de una manera evidentemente muy distinta, e incluso ahora hay muchas personas y cada vez más que, por ejemplo, evitan comer carne porque no está dentro de su forma de pensar, lo cual tampoco está reñido con el hecho de rescatar, conocer y aprender lo que nos decían nuestros antepasados, ¿no?, con lo que era la matanza. Tiene una carga cultural enorme, Ana, la matanza, y desde ese punto de vista hay que enfocarlo y conocerlo en profundidad, que yo, por ejemplo, una cuestión que detecto como una especie de carencia es que en estas fiestas tradicionales de la matanza, aunque me consta que la Diputación aporta una especie de maestro de ceremonias que da algunas pistas, pero en realidad se centra demasiado en lo festivo, en lo lúdico, sin entender que la matanza no solo es comer, no solo es una copa de aguardiente y un dulce, no solo es comer la probadura o las chichas o como queramos llamarlo, sino que hay tal conglomerado de mensajes culturales que es una pena que no se conozcan. Desde luego, digamos, la matanza domiciliaria está obsoleta. Eso, es decir, no son se hacen poquísimas. Ni queda gente que sepa hacerla, ni las casas mantienen las condiciones prácticamente para que se pueda curar. Hay una serie de impedimentos, la propia legislación, ¿no? Pero, bueno, hoy no se hace, pero sí que es bueno que lo conozcamos porque nosotros venimos de ahí. Y conocer un poco las raíces de todo eso, a mí me parece que los ayuntamientos deberían dar un paso adelante y arrimar a esa celebración festiva alguna jornada de información que a la gente le ayude a conocer, a escarbar en todo eso que es muchísimo y muy interesante. Claro, y partiendo de la fiesta pues se aprenden muchas cosas. Empezando, bueno, voy a decir empezando por el principio, pero a lo mejor hay otras cosas previas, ahora ya nos has mencionado algunas, pero yo conocía la palabra matarife, pero hay otra manera de referirse a la persona que tiene el encargo de matar al cerdo. Por aquí se utiliza mucho la palabra matanchín, y esto, fíjate, me hace pensar en algo muy importante en el sentido del papel cultural que tiene la matanza. Un paréntesis nada más, hablando de la persona que se encarga del sacrificio, de matar al cerdo, ¿no? Es verdad que el cerdo forma parte de un conglomerado. Yo siempre he defendido que la cultura española es una cultura de la muerte, aunque parezca que no. Y realmente las grandes celebraciones festivas son celebraciones que tienen un peso funerario grande. Por ejemplo, la Semana Santa, en una cultura cristianizada como nosotros, es el momento casi más importante del año, y se celebra la muerte, no la resurrección de Cristo. Si hablamos de la muerte del toro en Salamanca, no hay una fiesta sino hay un toro, y el toro bravo termina con el sacrificio del animal, las corridas de gallos, el propio sacrificio del cerdo tiene ese valor también religioso con una serie de elementos que nos recuerdan a las grandes fiestas, es decir, todo esto a propósito de lo que son los sacrificios cruentos con todo el peso cultural que tiene. El matanchín era una persona diestra que sabía sacrificar al cerdo de manera rápida, sin degollarlo, sin hacerle sufrir necesariamente. Certero, ¿no? Claro. Entonces, son expertos en saber dónde le clavan, en qué momento. Voy a irte preguntando así varias palabras en relación con la matanza. Por ejemplo, los vientres, es una palabra que suena ya pues eso, a cuando ya se ha producido el sacrificio, y no sé si por ahí podemos empezar. Sí, es que además es curioso porque una de las muchas lecturas de la matanza es la lectura desde la perspectiva del género, algo tan vigente hoy, ¿no? Y aquí es curioso comprobar cómo están perfectamente delimitados los roles del género. De manera que el hombre es quien sacrifica, entre los hombres agarran al animal para que no se escape, lo matan, lo chamuscan, lo abren en canal y sacan los intestinos, lo que llaman en muchos pueblos los vientres. Eso se echa en un recipiente, un barreño, lo que sea, y a partir de ahí interviene de manera más protagonista la mujer, que antes ha intervenido solo en un momento, que es
Cuando está sangrando el animal, la mujer está recogiendo la sangre y moviéndola para que no se coagule y poder hacer las morcillas. Porque una matanza sin morcilla, o en Salamanca una matanza sin farinato, está incompleta. No solo son los chorizos, los salchichones, los lomos y los jamones, no. También es esa parte secundaria. Bueno, a partir de aquí la mujer se hace cargo de esos intestinos, de esos vientres, y tiene que ir deshaciéndolo con mucho cuidado. Tiene que lavar las tripas, preparar todo, cada cosa tiene una aplicación, porque eso sí que es verdad, que del cerdo se aprovecha absolutamente todo. Esa fase quizá en los últimos tiempos ha ido desapareciendo. ¿Por qué? Porque es muy latoso, porque es verdad que en otro tiempo las mujeres sufrían mucho yendo a las charcas, a las fuentes, con los sabañones, el frío del invierno, rompiendo los carámbanos de los charcos o de los regatos. Pasa en pleno invierno, claro. Y yo creo que en los últimos años se ha tendido más a comprar ya las tripas limpias, incluso atadas, ¿no? Pero esa era una fase importante, donde se dejaba en mano de la mujer una tarea que era muy delicada. Lo otro, que era un poco más bruto, más, no tan era una cuestión más de los hombres. Las mujeres tienen más cuidado y se les atribuyen o se atribuyen a sí mismas papeles en el proceso de la matanza de mucho más cuidado. Los vientres son una cosa, y el mondongo, que yo empezaba esta conversación contigo diciendo, hoy vamos a hablar del mondongo. Y las mondongueras, ¿no? Y las mondongueras. La palabra mondongo tiene varios significados, siempre o casi siempre vinculados a la matanza, y desde aplicar la palabra mondongo a la matanza en general, hoy estoy de mondongo, no vayas hoy que estamos la familia de mondongo, ¿no? Como también, por ejemplo, se utiliza aplicado a lo que es propiamente la carne ya mezclada, esperando para ser embutida. Pues eso también, hacer ciertos signos religiosos sobre el mondongo que tienen propiedades protectoras para... Bueno, yo creo que por ahí va. Y la mondonguera, pues es la mujer que está de matanza, y la mujer, sobre todo aquellas que son expertas, porque no todas las mujeres tienen esta destreza, ¿no?, en resolver la matanza, algunas especialmente. Luego llegaba el momento de las chichas y de la probadura. Sí. Hombre, el comer. Mira, el comer en la matanza tiene un papel importante. Recordaba, antes de empezar el programa, Ana, que hay incluso, y ahora comento lo de las chichas y la probadura, hay incluso alguna comida específica en algún sitio. Recuerdo en Erguijuela del Campo hay una comida que suelen hacer específicamente en la matanza, que es un guiso utilizando costilla y espinazo, y a eso lo llaman tuerce. Tuerce, tú escuchas esa palabra, hoy comemos tuerce y la gente no sabe. Bueno, pues eso es, y es algo que a lo mejor se conoce en la zona en torno a Linares, Santo Domingo, San Domingo como dicen allí, en esos pueblos alrededor de Erguijuela del Campo es conocido el tuerce. Era la comida que se hacía en ese Es una día, comida, ¿no?, específica que se hace pues con el espinazo que se acaba de... porque ya se han aprovechado las carnes y se ha dejado ese hueso, ¿no? Ahí ya se empieza a aprovechar. se empezaría a aprovechar, como por ejemplo lo de las chichas. Las chichas o la probadura no es más que, digamos, la manera en que nosotros le cogemos el punto a la sal. Cuando se ha hecho la mezcla, la mañana siguiente, antes de empezar a embutir, se fríe un poquito en una sartén, y esto de alguna manera da la posibilidad de ver si está o no está. Preferible que esté un poquito, que tenga un poquito más de sal de lo normal, porque luego dicen que la tripa en sí acaba chupando la sal y si no quedaría. Y por otro lado, el tema de la sal es muy importante. En esto, en lo de las matanzas, como en todo lo rural, en cada casa hay una norma, hay unas reglas del juego, hay unas recetas. Truco, ¿no? Cada maestrillo tiene su librillo. Y, por ejemplo, hay casas donde se le echa más sal. Cuanta más sal le echas, garantizas más la curación. Pero claro, puede quedar salado. Y hay gente que dice, mira, más vale escupir que tirar. ¿Por qué? Porque si está salado, escupes o bebes agua, pero claro, si te estropea, tienes que tirarlo. Entonces, en esto hay disparidad en cuanto a la hora de arriesgar o no arriesgar, enfocar, y en cuanto a los ingredientes también, ¿no? Hay una palabra que yo desconocía, es que no sé realmente si es así, es los cacos o los cachos. Los cacos, sí. Eso tiene que ver con el mundo de las bromas. Ya te digo que esto, si cogemos un escalpelo como en una mesa de disección y abrimos la matanza en canal, hay bromas, hay el tema del género, está la alimentación, están las supersticiones. Bueno, los cacos
entraría dentro de ese conglomerado de las bromas que se suelen hacer. A la gente que no está de Matanza le hace esta, entre otras bromas, en las casas que están de Matanza. Consiste en coger en un cacharro, generalmente de barro, que esté esborcillado, que no sirva ya, meten otra serie de objetos y van a la casa que están de Matanza y la arrojan dentro, rompiéndola con muchísimo estruendo y asustando a la gente. Esa es una de las muchas, repito, de las muchas bromas. Luego están las bromas internas de quienes están de Matanza y cuando está uno despistado, pues inflan una tripa y se la ponen atrás sin que él lo sepa y se tira todo el día con la tripa colgando en la globo. parte. Sí, una especie de globo, sí. No, bueno, hay muchísimas. El tema de la broma es algo que tiene carta de naturaleza en la Matanza, porque la Matanza, ya lo dije antes, se vive como una fiesta. El espíritu se trabaja mucho, pero se vive con el mismo espíritu de una fiesta. Hasta el punto, fíjate, de que la gente llegaba a considerar, le daba un rango a la Matanza casi de fiesta grande. Hay una manera de medir eso y es que solían invitar a la gente, oye, que te espero por la Matanza, igual que se decía a otra gente, oye, que te espero para la fiesta. Y ahí había gente que hilaba. Y la gente, claro, los amigos que habitualmente iban a la fiesta, iban a la Matanza, eran conocidos por los vecinos. ¡Hombre, ya estáis aquí! Y era muy común decir a aquellos, sí, hemos venido para la Matanza y ya nos quedamos para la fiesta. O si eran tiempos de la fiesta grande o fiesta patronal, sí, ya hemos venido para la fiesta y ya nos quedamos para la Matanza, ¿no? Ahí hay un equilibrio de fuerzas. Te quiero preguntar algunas palabras más, pero ya que has mencionado lo de las bromas, quiero que nos recuerdes, porque lo has traído aquí también en algún otro programa, unos artilugios inútiles, un artilugio inútil, que también era una broma que se les hacía sobre todo a los pequeños, los niños, ¿no? Sí. A los pequeños. Sí, mira, también la Matanza es un momento en el cual al niño se le empieza a introducir, ¿vale? Y muchas veces se le inicia, pues, oye, que no podemos matar el marrano si no vienes y agarras del rabo. Y los muchachos, yo recuerdo de niño pequeño, ir a coger del rabo, ya ves tú, la fuerza y lo que tú podrías ayudar. Pero esa introducción al mundo de los adultos era muy interesante. Pero también era interesante comprobar cómo había una serie de bromas que lo que intentaron era ridiculizar al niño para curarle de la ingenuidad, que es muy importante. La vida campesina es dura, las clases populares tienen que estar protegidas contra las aristas del mundo y de la vida, y por consiguiente, cuanto antes pierdan la inocencia, más protegidos estarán. Bueno, a eso ayudan bromas como esta, que era, oye, a un chaval de 8 o 9 años, vete a casa de no sé quién y dile que te dé la máquina de aguzar las cuchillas, o por la zona de Ciudad Rodrigo, el encalcador de los farinatos, o el abrebocas, el cesto para los sesos. El muchacho iba, además, claro, cuando a un niño le dan, digamos, la posibilidad de colaborar, se siente la adulto, responsabilidad, crece por dentro, ¿no? Entonces va, cuando tú vas a casa de un vecino y pides eso, ya sabes, digo, sí, ven majo, lo llevaban, le decían, espera, lo que no sé si vas a poder porque es muy grande, y va la persona esta que llenaba un saco de piedras o de troncos de madera, que el niño apenas podía arrastrar, pero él lo llevaba orgullosísimo de la colaboración, y cuando llegaba a la casa de Matanza y lo abrían, pues no dejaba de ser una humillación. Pero es que la humillación, insisto, tiene un componente, hoy sería seguramente denunciable, pero en la vida tradicional la pedagogía popular tiene un sentido. Y de alguna manera el niño, la próxima vez que le digan algo raro, no va a aceptar fácilmente, no se va a dejar arrastrar y aprende un poco a defenderse. Claro, en esto, como en todo, cuando hablamos contigo, como etnógrafos, siempre decimos que hay que leer las cosas con los códigos de aquel momento y a eso siempre nos ayudas. Oye, ¿qué es la zahumaza? Bueno, cuando hablaba antes de la importancia del mundo espiritual, entre las maneras de proteger las supersticiones, que hay varias, una de ellas que ha quedado reducida a broma, yo siempre digo que las bromas repetitivas, las bromas recurrentes en la tradición, en el fondo esconden elementos creenciales, ¿vale? Que ya hemos olvidado, pero bueno, para eso estamos quienes nos dedicamos a investigarlo. La zahumaza no es más que poner en un recipiente unas brasas, pelo de crin o de los burros o de un caballo, echan, por ejemplo, el excremento de la gallina, la gallinaza que dicen en los pueblos, todo aquello que pueda producir mucho humo y muy mal olor, las dos cosas, humo muy negro. Entonces, hay alguien de fuera de la matanza, claro, los vecinos, igual que tirar los cacos, pues cogen y echan en un recipiente esto y llaman a la casa que están de matanza y lo dejan en la puerta para que entre el humo negro. Bueno, es una broma,
pero esta broma responde a una tradición antigua que hacían esto mismo para evitar la influencia de las brujas, para evitar que le echaran mal de ojo a la matanza. Y en esa línea la misma tradición de hacer una cruz sobre el mondongo, sobre las carnes, es decir, los tabúes de evitar que una mujer que esté con la regla entre en una casa de matanza, igual que se le prohíbe entrar en una bodega porque las carnes se estropean, porque el vino se pica. Hay todo un conglomerado, incluso hay partes del cerdo que tienen una aplicación arrojándolas al tejado. Yo recuerdo, si me permites traer sí, eso, claro. había dos cosas muy curiosas que yo recuerdo. Una de ellas era la costumbre de cortarle lo que llaman las alas del corazón, que dice la gente de los pueblos, o las orejuelas del corazón, y esto se le corta al corazón antes de abrirlo para que sangre y después poderlo comer, porque decían que si comías el corazón con las alas, te volvías loco. Y lo mismo ocurre con la bolsita de la hiel que está adherida al hígado. Se cogía con cuidado para que no se rompiera y en muchos sitios se tiraba al tejado. Decían que para que no hubiera goteras en la casa. ¿Y por qué al tejado? Pues no lo sé. O sea, realmente el origen para que no hubiera es, goteras. yo creo que porque es algo vinculado a un rito que tuvo en un momento un valor de alguna manera sagrado, porque el cerdo no deja de ser un animal totémico en su concepto dentro de nuestra cultura. Claro. ¿En qué momento? ¿Por qué? Tampoco es algo que se conozca en toda la provincia. Yo lo he registrado en algún pueblo, en muy poquitos, pero sí que nos llama la atención esta sobrecarga que hay de elementos que tienen que ver con el mundo espiritual, con el mundo supersticioso, mágico, pero porque es muy importante garantizar que la matanza se cure y también, de alguna manera, derivar algunos elementos de la matanza a otras utilizaciones de la vida cotidiana. En ese sentido está, por ejemplo, una imagen que tú has compartido también en redes sociales, que es una mujer bailando debajo de las morcillas. Claro, claro. ¿Eso también es para protegerla, para que se haga bien, sí. para Además, que se curen esto bien? lleva a confusión a alguna gente, porque eso que se llama habitualmente bailar las morcillas o bailar los chorizos en otro sitio, es como la culminación de la matanza. ¿Qué es un baile específico de la provincia de Salamanca? No, se llama bailar las morcillas a echar un baile, aunque sea de una manera simbólica, debajo, cuando están colgados todos los embutidos, ¿no? Hombre, yo muchas veces, fíjate, cuando yo hablo de esto en los pueblos, le dice, pero ¿usted qué viene a contarnos de esto si usted es de ciudad? No, yo soy de pueblo, a mucha honra, siempre lo digo, ¿no? Y yo he vivido eso, y yo hasta hace bien poco, pues he colgado, como era alto, lo que me tocaba era colgar los chorizos y el embutido y todo pero tú, esto. O sea, ¿la que bailaba era una mujer o podían bailar los hombres? No necesariamente, pero las mujeres en esto son más dispuestas e inmediatamente... A bailar las morcillas, una manera también de proteger. Una manera de garantizar la curación, sí, que no se cayeran, decía que se hacía para que no se descolgaran, ¿no? Y en definitiva para que se curaran. No nos queda mucho tiempo, pero quiero preguntarte por otra palabra que es muy bonita, que es zambulerio. El zambulerio. Y tiendo a decir zambuleiro. O sea, me sí, sale como... Te va a una posible palabra gallega o portuguesa, sí. ¿No? A ver, en el mundo de los niños, fíjate, los niños participaban de la matanza de una manera absolutamente entusiasta, ¿no? Había una especie de dicho, de refrán, que venía a decir algo así como con la matanza del cochino y la muerte de la abuela no se va a la escuela. Es decir, si había matanza, tenías ya el justificante para no ir a misa, no ir a la escuela, ¿no? Y asistías a todo, ¿no? Entonces, bueno, los niños tienen ese papel, yo creo que trascendental, y que tienen, digamos, en la medida en que están dentro de esos 2 o 3 días, también hay que garantizar que se entretengan y sobre todo que no molesten. Y de alguna manera propiciar ciertos juegos tiene un valor interesante, y uno de ellos es el columpio. Fíjate, el columpio es un juego muy tradicional de las matanzas, y el columpio en la zona de la sierra y específicamente en la Alberca se llama el zambulerio. ¿Vale? Así que estamos rescatando una palabra que seguramente muchos salmantinos no conocen, pero los albercanos y algunos serranos seguro que sí que la conocen y la recuerdan. Y esto es solamente un guiño, siempre, como sabes, intentando, digamos, hilvanar las tradiciones y las costumbres que han llegado hasta la actualidad con el mundo antiguo. A mí siempre me llamó, como te digo, cuando algo se repite, como que pienso siempre que hay algo en el fondo.
Cierta vez, estudiando el tema de las religiones antiguas, y concretamente del mundo romano, leí un artículo de un experto en la religión romana, en su aplicación en el Levante español, donde decía que cuando, en aquella época, mundo romano, cuando una persona moría por suicidio ahorcándose, el resto de la comunidad expiaba lo que consideraban que era una culpa colectiva columpiándose. Es decir, que el columpio, en ese momento, en todo ese mundo religioso romano, al menos en esa parte, lo decía un experto, estaba conectado, digamos, con la exculpación respecto a una posible culpabilidad de la muerte de alguien. Y yo esto lo ponía en relación con la muerte del cerdo, que el cerdo es un animal con un protagonismo enorme. Quizá, en el fondo, a los niños se les quiere con este gesto, con este juego, con esta manera de pasar el tiempo, también vincularlo a exculpar la muerte de una divinidad menor, como en el fondo es el cerdo. Pues puede ser que esté conectado. Bueno, ahí lo Paco, dejamos. Ahí lo dejamos, es una línea de investigación. Como nos queda poquísimo tiempo, en un minuto te voy a pedir que nos traigas un libro para nuestra biblioteca particular y también una palabra. Así que, ¿qué libro nos traes hoy, Paco? Pues mira, no hace mucho, antes de que se clausurara, estuvimos viendo la exposición de Santa Teresa en Alba, ¿no? Y en esto del año teresiano, digo, qué poco conocemos un poco la vida conventual, que arroja tanta luz para conocer, digamos, la cultura de la mujer, que al estar intramuros queda un poco oculta. Bueno, yo recomendaría, ya sabes que tiendo mucho a recomendar relecturas. Y en este sentido yo recomiendo el libro de Jesús Fernández Santos, Extramuros. Extramuros, que es la vida en un convento de clausura, siglo XVI, siglo de oro, en un momento en el que todo el mundo de las supersticiones, de los milagros, todo esto, es fantástico. O sea, leer a este hombre que escribía magistralmente, yo recomiendo la lectura de ese libro de Extramuros. Muy bien. ¿Y la palabra para la caja, Paco? Pues mira, a veces... a mí, mi familia, mis hijos me dicen que soy un poco protestón. Y me recordaba, en estos tiempos en que parece que todo el mundo está como a disgusto, protestando de todo, hay una palabra que en mi casa se utilizaba mucho, que es la palabra tufiñas. Tufiñas, qué bonita. Tufiñas, con ñ, tufiñas. Sí, es verdad, la que conozco es la persona también. que está siempre protestando por todo. Bueno, es una palabra muy nuestra, ¿vale? Sí, es verdad. Y que también nos sirve un poco, pues seguramente para enriquecer ese baúl Qué bonita palabra, de Paco. palabras. Me ha traído un montón de recuerdos, como siempre. Ay, tufiñas, aquí se queda, el que es un poco protestón por todo. Paco, muchísimas gracias por haber venido. Nos encontramos en una próxima edición cuando tú quieras para seguir hablando de ese patrimonio inmaterial que tú también rescatas. Muchas gracias. Nos vamos, más Lengua Desatada la próxima semana. Adiós.